los diferentes procesos históricos que suceden desde 1880 a 1930. Principalmente lo que estamos haciendo ahora, eh, ya habíamos hablado en la primera clase sobre los gobiernos oligárquicos, la segunda sobre los radicales, los gobiernos radicales, y llegamos hasta 1930 en historia argentina. Entonces, vamos al contexto internacional o precisamente lo que sucede en Europa a principios del siglo XX, que es un hecho muy importante, es la Primera Guerra Mundial, que fue la clase 3, y ahora en la clase 4 hablamos sobre la Revolución Rusa. ¿Qué sucede en este contexto? Mientras que en la mayoría de los países de Europa están atravesando el proceso de guerra, en, en Rusia están viviendo otro proceso interno que justamente es llamada la revolución. ¿Por qué? Porque cae el gobierno zarista y se arma un nuevo gobierno. Si tuvieron la oportunidad de leer, voy a compartir pantalla de la bibliografía. Si tuvieron la oportunidad de leer la bibliografía, a ver, un momentito. Eh, Van a ver que en la bibliografía habla de una Rusia prerevolucionaria, para que ustedes entiendan qué factores le llevó a las personas eh, que vivían ahí a estar disconformes con el gobierno que estaban teniendo, que eran los zares, era una monarquía, y querían para que cambien esa historia, ¿no? Para que cambien ese modo de gobernar. Uno de los hechos importantes fue en 1905, una guerra que Rusia tuvo con Japón, la guerra de Manchuria se llama. Eso fue muy difícil para las personas que vivían en Rusia porque eh, todo lo que acumulaba el Estado o todo el trabajo que hacían esas personas era para sustentar la guerra. Obviamente esto produjo una crisis, ¿no? Y lo importante de este hecho fue que en 1905 también provocó una pequeña o una revolución donde pudieron implementar un soviet, que eran consejos de los campesinos, donde ellos podían tomar algunas decisiones. O sea, ahí vemos cómo la población o el pueblo empieza a tomar decisiones y ya no es el poder centralizado del rey, en este caso el zar, ¿no? Estos soviets después se van volviendo más importantes a medida que pasan los años, ¿no? Y en 1917 es un año muy importante. Hay 2 meses también relevantes en ese año, que es febrero y octubre. En febrero ustedes van a ver que hay una guerra interna, ¿no? Porque deponen al zar, entonces hay como un doble gobierno entre la Duma, ustedes van a ver en la bibliografía de qué se trata la Duma, y el Soviet. Cuestión de que esta situación llevaba a que estos dos consejos se, se enfrenten entre sí y esto provocaba una guerra interna porque había posiciones diferentes. Estaba la posición de que quería gobernar de una manera más moderada y otra más extremista. Entonces se produce una guerra interna, ¿no? Como ven, en 1917 se estaba atravesando una guerra en la mayoría de los países de Europa. Entonces Lenin lo que hace es firmar el Tratado de Brest-Litovsk, donde Rusia firma la paz con Alemania, ¿no? Se retira de la Primera Guerra Mundial para poder combatir y establecer un gobierno fuerte en Rusia, ¿no? Y después en octubre
vamos a ver que acá es el momento importante, digamos, culmine de esta revolución, donde tratan, pero un momentito que voy a agregar a otros compañeros. Una vez que Lenin viene de Alemania porque se fue a firmar el tratado, como estuvimos viendo que había muchos tratados importantes que se firmaron en la Primera Guerra Mundial, el tratado de Alemania con Rusia, el Brest-Litovsk, es uno muy importante, donde Rusia se aleja de la guerra, firma la paz con Alemania, y en octubre, este enfrentamiento que se daba entre la Duma y el Soviet se termina, y termina ganando un consejo. Lenin apoyaba totalmente a los soviets, que son los que terminan tomando el poder, ¿no? Y desde ahí empieza la revolución del proletariado, se llama. Quiere decir que el pueblo tomó el poder en Rusia, ¿no? Bueno, si ustedes cuando lean la bibliografía, yo le doy algunas pautas porque si no le estaría dando todas las respuestas, ¿no? Acá está Lenin, acá tienen una imagen, ¿no? Del Palacio de Invierno, en octubre van y toman la residencia de los zar, y después está Lenin que predica, arengando al pueblo ruso a que se haga esta revolución. Esta revolución tiene mucho que ver con las ideas socialistas de Karl Marx, que es un referente del comunismo, ¿no? Que después vamos a ver más adelante que el comunismo, una vez que se implanta en Rusia, es muy temido por los demás países capitalistas. Estas ideas dividen al mundo entre los comunistas y los capitalistas, que eran los capitalistas eran la mayoría de los países europeos, y América, Estados Unidos principalmente, y después vemos a los países comunistas, durante el siglo XX se van formando, Rusia principalmente, que cambia su nombre a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después se forma otro país muy comunista muy importante durante el siglo pasado, que es China. Hay otros también importantes en América, por ejemplo está Cuba, a partir de 1968-69. Bueno, y como lo explicaba, está la guerra civil y la NEP. La guerra civil, esta es la guerra interna, ¿no? Donde todos los esfuerzos se daban y se direccionaban al mantenimiento de la guerra, ¿no? Y la NEP tiene que ver con la nueva política económica. Eran planes quinquenales donde se trataba de lograr objetivos específicos cada 15 días, ¿no? ¿Por qué? Porque primero antes de la NEP, hicieron una política económica de guerra que no funcionó, que traía más crisis a la población. Después se implementó la NEP, que con esto fueron alcanzando objetivos muy específicos. Y, y como eran a corto plazo, ellos veían que iban progresando rápidamente, que las cosas estaban organizadas. Por eso es que también tomó mucha relevancia esta forma de gobierno y fue mal visto para los capitalistas. Entonces eso era lo que infundía, digamos, un miedo del comunismo y del socialismo. Bueno, por último, como ya le había dicho, la Rusia zarista se convierte en la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eh, se da ese nombre en 1922. En esa época estuvo Lenin hasta a 1924 que falleció, y después de ahí empieza otra vez un conflicto entre quién le sucede en el poder. Estaba Trotsky y Stalin, donde tenían dos posiciones diferenciadas. Uno quería llevar la revolución más allá de Rusia, que todo el mundo conozca esta revolución socialista,
e implementarla en los diferentes países. Y había otra posición donde querían primero afianzar esta revolución y esta forma de gobierno en Rusia, ¿no? Ustedes van a ver más adelante cuando lean, porque es parte de la consigna también, que se trata de quién tenía cada posición, ¿no? Después van a ver quién ganó entre Trotsky y Stalin. Ahí tenemos las imágenes de Trotsky y de Stalin, ¿no? Acá ya le damos una pista que, que dice, Trotsky era una figura que proponía una revolución internacional comunista y fue tomada como ícono por muchos grupos de izquierda en las décadas posteriores. Después van a ver, cuando seguimos con la historia argentina, vamos a ver que muchos partidos obreros, muchos sindicalistas, se unen a las internacionales socialistas, que eran reuniones donde trataban de organizar a los países para implementar un gobierno comunista o implementar ideas socialistas. Por ejemplo, en Argentina se implementaron muchas ideas socialistas, pero no llegaron al poder. Era una forma de lucha que tenían los sindicatos, los obreros, los anarquistas, que como vimos, que venían escapando de la guerra, traían sus ideas, ¿no? Eh, y muchas de estas ideas eran justamente comunistas, de ideas socialistas. Paso por la bibliografía, por las actividades. Compartir pantalla. Y tenemos nuestra actividad. Como siempre, yo les dejo algunas pautas de trabajo para guiarse con las actividades, tratando de realizar una lectura comprensiva, no leer por leer, sino tratar de relacionar con lo que vimos, lo que fuimos estudiando, lo que ustedes conocen de la historia, ¿no? De identificar las ideas o conceptos fundamentales. Si ustedes copiaron, sacaron fotocopia, pueden subrayar, resaltar, eh, o si no, también desde el PDF pueden resaltar el archivo para esta búsqueda de ideas claves. En cuanto a la formulación de las respuestas, yo siempre digo que necesito un poco más de desarrollo para que poder entender mejor las ideas que ustedes me quieren expresar en su respuesta. A veces muy escueto y como que no termino de entender la idea. Si ustedes desarrollaran un poquito mejor, estaría buenísimo. Algo muy importante también para la comprensión lectora es, si no conocen alguna palabra, busquen en el diccionario. Es la mejor forma de poder entender lo que están leyendo, ¿no? Después, obviamente que es importante el cumplimiento de la entrega, los plazos de entrega, porque es mejor y beneficioso para ustedes, para que no se vaya juntando deberes, porque después a último momento es un montón, porque obviamente que somos varias materias a las que siempre mandamos trabajos. Y en cuanto a las pautas de presentación, si van a hacer con lápiz porque después, porque tienen duda de alguna respuesta o porque eh, quieren borrarlo después para agregar más cosas o quieren agregar las correcciones que yo le hago, que por favor sea legible, saquen una buena foto donde donde se vea, porque a veces uno cuando pone el flash en la imagen queda blanco en el medio y se ven solamente lo escrito del borde. Por eso a veces pido que por favor me vuelvan a sacar una foto porque no leo bien, ¿no? Y en cada hoja, como hacíamos en la presencialidad, pongan el título, historia, el número de la clase, el número de hoja, el título de la clase que están haciendo, ¿no? El número de hoja, su nombre y su apellido. Para una mayor organización, porque también cuando a veces uno sube eh, los deberes, sube varias imágenes juntas y a veces se traspapelan y el orden cambia, ¿no?
Bueno, yo le dejé el link como parte de la actividad, le dejé un link donde explicaba eh, esta clase principalmente y tenemos las actividades. Como ven, están en orden para que ustedes, estas actividades están en orden de acuerdo a la bibliografía para que no se pierdan, pero sí necesitan un poquito de reflexión y de comprensión de lo que están leyendo. El número 1 dice qué grupos estaban en contra del zar en 1905 y qué provocó el estallido de la revolución. Nombre cada grupo y explique brevemente cada uno, obviamente, ¿no? Eran dos grupos muy importantes, uno era más extremista y otro era un poco más moderado, ¿no? Y también explicar la formación de los soviets. Como ayuda le doy que lo que provocó el estallido de la revolución fue la formación de un consejo llamado soviet. Tienen que explicar de qué se trata este soviet. Después también qué era la Duma y qué relación tenía con los soviets en febrero de 1917. Hablé de este doble gobierno, esa era la relación que tenían cada uno, ustedes tienen que explicar mejor, desarrollar la respuesta. Luego, ¿qué pasó en octubre de 1917 con los soviets y por qué? Hay un subtítulo que habla de octubre de ese año, tienen que leer y desarrollar esta respuesta. Luego, el número 4 dice, ¿qué decisión tomó Lenin en cuanto a política exterior para poder combatir la guerra civil? ¿Por qué se implementó la NEP, la nueva política económica? Era lo que estuvimos hablando. ¿Qué decisión tomó Lenin? Hubo un tratado, tienen que explicar el tratado que ya había nombrado anteriormente. ¿Y por qué tomó esa decisión de firmar ese tratado? Y luego, a consecuencia de la guerra civil, se implementó la NEP. ¿Por qué? Por último, tenemos la consigna número 5, que es cómo se organizó Rusia desde 1922, ¿no? ¿Qué roles ocupaban Lenin, Trotsky y Stalin? ¿Y qué ideas promulgaba cada uno? Más o menos estuvimos hablando, le estuve dando una idea de lo que cada uno promulgaba, ¿no? Eh, y obviamente tienen que decir qué rol ocupaba en el gobierno Lenin, después Trotsky o Stalin, cuál de los dos ganó en la línea sucesoria, digamos, cuando falleció Stalin, quién tomó el poder, qué ideas promulgaban cada uno. Básicamente es esto las actividades. Bueno, vamos a seguir eh, vamos a seguir hablando en las clases siguientes, vamos a seguir retomando los temas de historia en el contexto mundial, digamos, de esta misma época. Vamos a hablar de Estados Unidos y los años 20, el periodo de entreguerras que se da entre el espacio que hay entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? Para después otra vez retomar lo que es la historia argentina, para que ustedes entiendan de que muchos de los procesos que suceden acá en nuestro país o que sucedieron en nuestro país tiene que ver con el contexto internacional, justamente porque estamos todos relacionados con esta economía capitalista, hay dependencias, entonces lo que sucede, si hay crisis en una potencia mundial, por ejemplo en 1929 hay una crisis importante en el comercio, en la bolsa de Wall Street de Nueva York en Estados Unidos, que en esa época ya era potencia, repercute muy importantemente acá en nuestra historia argentina. Por ejemplo, con el segundo gobierno de Irigoyen fue una causa indirecta de la crisis de su gobierno. Esa era una pregunta que tenían que muchas personas quizá no entendieron sobre qué trataba y les quería recordar y aclarar eso. Que una de las preguntas decía eh, cuáles eran las situaciones internacionales
que de manera indirecta influenciaron o influyeron en la caída del gobierno radical, el segundo gobierno de Irigoyen, y la crisis económica de Estados Unidos repercutió totalmente en el gobierno de Irigoyen. Fueron una de las causas, ¿no? Eh, entonces ahí vamos encontrando conexiones entre, entre una historia y la otra. Quiero que entiendan de que todo esto va sucediendo en simultáneo. Obviamente que para estudiarla uno trata de ir por segmentos ordenadamente para que podamos entender los distintos procesos, pero sin perder de vista de que es en un mismo periodo, digamos, de la historia mundial, ¿no? Así que bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Me quiere decir algo? ¿Se quiere presentar? Si no quieren prender la cámara, no lo hagan, hablen nomás. No, nada, profe. Bueno, está entonces, gracias por... Se entendió, profe, se entendió. Súper, entonces me alegro. Como siempre, cualquier consulta que tengan, mándenme un mensajito, voy a contestar. eh, Obviamente que tengan paciencia, porque a veces no es como la inmediatez de un celular, ¿no? Que rápido uno contesta y demás. Y lo que sucede y lo que muchas veces pido es que por favor, si ustedes entregan sus trabajos, que debajo de esa entrega en un comentario me ponga, profe, ahí entregué el trabajo, porque no me llegan notificaciones de los trabajos que están entregados a tiempo. Así que por eso le recalco nuevamente eh, esta, esta situación. Bueno, como dije, repito, esta clase está siendo grabada, voy a subirla después al Classroom para la persona que no pudo verla, la tenga disponible, o ustedes si quieren a modo de repaso también lo tengan disponible para armar sus, sus trabajos. Así que, Perfecto, profe. listo. Bueno, un placer escucharlos, gracias por participar, veo que somos bastantes. Gracias por participar y nos estaremos viendo próximamente nuevamente. Eh, un Disculpe, gusto. profe, ¿podría hacerle una pregunta? Sí, 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 decime. Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué Mi tal? nombre es Sofía Ojeda. Sí, Em, lo que usted acaba de explicar hace un momento no entendí nada, entré 7 minutos tarde y no entendí nada de lo que explicó. ajá, Y, la pregunta que tengo para hacerle es, usted, viste, manda las preguntas sí, y el material de lectura. sí. Lo que yo quiero saber es si con ese material de lectura nosotros tenemos que sacar ideas y a su vez, no sé, buscar más información para fomentar una pregunta, para fomentar, digo, o, o de darles como, no sé, una ayuda y nosotros tenemos nuestra propia idea, siendo bien. eh, Bueno, Sofía, un gusto, gracias por tu pregunta. Como había dicho, esta reunión está siendo grabada. Voy a subir el link después al curso para la persona que quiera volver a retomar la reunión pueda verla, y para las personas que no pudieron estar presente ahora, la puedan ver también. En cuanto a la bibliografía, o sea, las respuestas y la actividad está hecha en base a esa bibliografía, ¿no? Vos vas a sacar todo lo que yo te pregunto está en esa bibliografía. Si vos después querés seguir complementando información, podés buscar de otro lado. Vos me habías mandado algunos links sobre la época de los gobiernos oligárquicos. Te dije que sí, que los podías usar para complementar la información o quizás para entender un poquito más de qué habla el PDF que yo le mando, ¿no? Eh, no, nunca le mandé ah, links. bueno, eh, perdón, entonces fue otra Sofía. Eh, Ustedes pueden buscar información siempre y cuando sean de sitios web oficiales,
traten de que no sea solamente de Wikipedia, si la pueden anular, mejor. Hay un montón, si ustedes ustedes quieren, yo le paso links oficiales o bibliografía más actualizada, ¿no? Y para complementar la información que ustedes quieran, no solamente para armar las preguntas, para armar sus respuestas, sino también para ustedes entiendan mejor el proceso, que quizás un tema le pareció muy importante y en el PDF no está bien desarrollado, me lo dicen, yo les mando más información personalmente para los que quieran profundizar sobre un tema específico. ¿Está claro, Sofía? Sí. Buenísimo. Entonces ahora más tarde, como entraste tarde, más tarde voy a subir al Classroom el link y podés ver el foro con la explicación. Y en la actividad número 4 también subí un link de un video explicando brevemente las actividades e invitándolos a que se unan al foro de hoy. Bueno, nadie más tiene ninguna consulta que hacer. Bueno, Yo no, profe. listo, listo. Gracias entonces por su tiempo. Vamos a dar por terminado esta reunión. Como le digo, agradezco nuevamente y estoy a su disposición cuando ustedes quieran y nos vemos pronto.